A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Muy buenas tardes, amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas. Estamos aquí con un programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo para tratar un tema que en este momento ha concitado un vivo interés, un poco fuera de lo que es esta campaña anodina en la que la gente no sabe realmente qué decidir, un vivo interés que es cómo debe votarse frente a la opción de elegir por primera vez al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una vez definitivo y a través del voto popular. Para ello hemos pedido que nos ayude a analizar este tema tan espinoso para la democracia a un politólogo muy joven pero muy experimentado, Gabriel Hidalgo Andrade. Él es abogado, tiene 2 maestrías, ambas en el tema, la una de lo constitucional, que es muy pertinente en este caso, la otra es en ciencia política, y él es un especialista en campañas políticas. Entonces, Gabriel, ¿quién mejor que usted para ayudarnos a traer rayos de luz en esta espesa oscuridad? Quiero preguntarle, Gabriel, ¿cuál es su postura frente a este debate que se ha polarizado entre 2 opciones, anular el voto o darlo afirmativamente por una opción cualquiera de preferencia de los ciudadanos en esta inédita votación, que es la primera vez que vamos a votar por voto, a seleccionar por voto directo a este Consejo de Participación Ciudadana? Guadalupe, yo le agradezco por su invitación y un saludo también para los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Televisión Sucesos. Estoy encantado de poder compartir con ustedes. Mi posición ha sido una sola desde que se divulgara una posición contradictoria, ¿no? Hay algunos sectores muy serios, académicos, analistas de opinión y periodistas que están pidiendo el voto nulo, están pidiendo anular el voto. Algunos de estos sectores, no todos, dicen que con el voto nulo existe la posibilidad de que se nuliten las elecciones. Otros sectores no, otros sectores solamente dicen que incrementando la posibilidad del voto nulo existe la posibilidad de socavar la legitimidad del órgano y presionar al presidente Moreno para que convoque a una consulta popular y que se pregunte a la ciudadanía si quieren o no la existencia del órgano. ¿Cuál ha sido mi posición? Mi posición es que si en un electorado el anterior fue de 9.6 millones de habitantes, el 4.8 vota nulo, solamente ahí existe la posibilidad de anular las elecciones para el Consejo de Participación. La pregunta ¿es esto posible? No, no es posible. ¿Por qué no, Gabriel? No es posible porque la tradición en el Ecuador no es de voto nulo. Apenas un 10 o 15% del electorado, y no el 51%, votará nulo. Segundo, es una campaña que sucede en redes sociales, y las redes sociales son para personas que tienen ciertas comodidades, ciertos privilegios, y no es para el grueso del electorado. Tercero, porque no es sobre ese casi 5 millones de electores, no. El Código de la Democracia dice que se nulitan cuando se totaliza, cuando se suma la totalidad de los candidatos. Yeah. ¿Cuántos candidatos son
43. ¿Para cuántos puestos? 7. Si se totaliza 1 por 1 los votos, no van a ser 9 millones, 9.8 millones, perdón, 9.6 millones. Van a ser muchísimos más, por una razón sencilla. La tradición del Ecuador ha sido para elegir a cargos corporativos, por ejemplo, la Asamblea Nacional, antes el Congreso Nacional, en listas verticales, en listas verticales con número y con emblema. Ahora es distinto, ahora no son listas, son horizontales y no tienen ni número ni emblema. A la gente le va a provocar una enorme confusión cómo votar. Va a haber un gran voto nulo, sí, pero no producido por esta gente seria, muy respetable. Inducido, sino producto del error. Producto del error. Entonces yo digo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo realmente patriótico? Lo realmente patriótico es identificar, porque lo que dicen los amigos a favor del voto nulo es, vamos a anular esto porque estamos en contra. Bueno, lo realmente patriótico es componer este consejo de personas realmente habilitadas, que no estén vinculadas con el pasado de la corrupción de la década ganada, identificarlas y votar por ellos. ¿Por qué? Porque el voto nulo no va a ganar, y como no va a ganar, existe la posibilidad de que el voto se fragmente. ¿Cómo se va a fragmentar el voto? El voto duro del correísmo no se va a fragmentar porque es duro. El voto que sí se va a fragmentar es de las personas que queremos que desaparezca el Consejo de Participación, que creemos que es una falsificación de la democracia. Entonces se va a dividir en dos, entre nulos y entre las posibilidades existentes, con lo cual existe el enorme riesgo del ascenso del correísmo y el retorno del autoritarismo. Pero, a ver, Gabriel, aquí hay varias aristas que analizar. La una es la que usted ha planteado, es este escenario a partir de la tradición de lo que ha sido la votación al Ecuador. Aquí ha habido en general un 20-25% de ausentismo. Sí. La primera cosa que hay que considerar. Así es. La segunda, un peso bastante importante que hay en el padrón electoral de un electorado que está habilitado para votar, pero es opcional, que son los jóvenes entre 16 y 18 años, que no es un electorado despreciable. Y también el voto de la tercera edad, que igualmente está en posibilidades de votar si lo desea voluntariamente, y que es un 11% en este último caso, más o menos un similar en el caso anterior. Ahora, todo esto configura ya digámoslo así, una masa de electores que se reduce y va a escoger entre el voto afirmativo por cualquier candidato, el blanco o el nulo. Y aquí encontramos otro tema. El peso en la elección de 2017, el peso de los votos nulos y blancos superó la diferencia con la cual ganó el presidente Moreno. Y es una cosa bastante importante, porque lo que se ve es de que hay una actitud más proclive de la ciudadanía a buscar una respuesta de rechazo, que es la del voto nulo, de rechazo al sistema político, al establishment, a los candidatos, a lo que fuere, porque el voto nulo en la elección del 2017 fue el triple de la diferencia entre los dos candidatos. Más o menos la diferencia entre los dos candidatos, pequeña, fue de un 2.3, algo así, y el voto nulo superó los 9, casi llegó a los 10. Entonces triplicó esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un hastío de la gente frente a la situación política que le lleva a este voto rechazo, al voto nulo. Llamémoslo así, voto rechazo. Y ahora usted plantea una cosa. Uno pregunta en la calle cuando hace referencia a los candidatos y la gente está confundida con los candidatos que generalmente sabe que debe elegir, que son los de las elecciones locales, alcaldes, prefectos, concejales. Está confundida, no sabe cuáles son, no, identifica a un par de candidatos y más allá no puede. Ni siquiera sabe que por primera vez va a elegir por voto directo este consejo. Entonces, no hay ahí un caldo de cultivo para incrementar este voto nulo, que como bien dice usted, hasta por error podría caer, porque la gente llega ante una papeleta perpleja
que no sabe, por ejemplo, no sabe que tiene que elegir por diferencia de género. Nadie, y no veo que haya una campaña en ese sentido, ¿no? Nadie le indica al elector, usted tiene que elegir mujeres y hombres, una. Dos, tiene que elegir a personas de minorías étnicas, ¿no? Y por último, tiene que elegir a personas de fuera, migrantes. Entonces, bueno, todo esto plantea un panorama tan confuso que de entrada no estaría proclive para aumentar el voto nulo. Yo pienso que la década ganada, los huérfanos de la revolución apuestan por el caos, ¿no? Entonces, caotizar el clima político abona, favorece al retorno del autoritarismo. Lo que yo les propongo a los sectores que están promoviendo el voto nulo es juntémonos y presionemos para que exista una sexta papeleta. Alcaldes, concejales, prefectos, juntas parroquiales, algo más, o quinta papeleta. Y que sea porque es el presidente Moreno quien tiene que convocar a la consulta popular para preguntarle a la gente, ¿quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sí o no? Y yo estoy absolutamente seguro que más del 70 o 80% de la población dirán no queremos que se elimine. Esto me parece una propuesta más viable en lugar de caotizar el clima, de confundir a la gente, porque la gente se confunde. Vamos a ver, lo que usted dice es fundamental, porque es una papeleta horizontal, no es vertical, no tiene número, no tiene emblema. La gente no va a entender cómo votar. Si votan 7 veces en el mismo categoría horizontal, porque son mujeres, hombres y pueblos y nacionalidades. Si vota 7 veces, anula. Claro. En la misma línea, anula, ¿no? Si vota más de una vez, si vota 8, anula. Como no sabe cómo votar, pues pone el voto en blanco. Vamos a hacer otra distinción que es fundamental que usted acaba de decir. Los votos nulos y los votos blancos no existen porque no son válidos. O sea, la diferencia entre quien se abstiene, que es el voto abstentivo que usted acaba de mencionar, y los votos nulos y blancos, es que los unos no fueron a la elección y los otros hicieron la cola, rayaron la papeleta y recibieron un certificado para no pagar la multa. Esa es la única diferencia, pero es un voto inválido, es decir, no existe. Si el voto para contabilizar los porcentajes de lo que debe ser definitorio para los candidatos no existe. Imagínese usted que se posesiona un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correísta, con un gran número, con un elevadísimo porcentaje de votos nulos, que no le permite nulitar la elección. Pero imagínese el caos que se va a provocar si se posesiona un Consejo de Participación correísta, porque no hemos tenido el acierto, porque hemos creído en la idea peregrina de que el voto nulo va a superar a la sumatoria total de todos los candidatos. Imagínese el caos que se nos viene. Gabriel, en lo que usted acaba de decir hay una cuestión que es también de extremada importancia. Usted acaba de plantear una tercera opción, que es la de insertar una papeleta para decidir sobre la vida o muerte de este órgano, que es el Consejo de Participación Ciudadana, y en lo cual hay un acuerdo, independientemente de que sea correísta o de lo que sea, fue un instrumento para la manipulación del gobierno anterior. Eso es una cosa que queda absolutamente clara. Es decir, nadie puede discutir, ni siquiera los correístas, de que ese fue el medio a través del cual se hicieron imposiciones arbitrarias de todo tipo, y la herencia que tenemos ahorita en el tema de la justicia, en el tema de la institucionalidad, la superintendencia, son los órganos de control tomados. Ahora, aquí viene un punto. ¿Es esto factible, lo que usted acaba de señalar? Porque, a ver, bien es cierto, esto puede partir de la voluntad del presidente de la República, que es el único habilitado para convocar, ¿no? Existe ya la Corte Constitucional, que en este momento podría dar el dictamen, porque antes uno decía, no puede dar ese paso porque no hay la Corte Constitucional que dé el dictamen. ¿Alcanzan los tiempos? Sí alcanzan, porque
El presidente Moreno hoy podría convocar a una consulta popular con una pregunta que sea simple, dicotómica y que consulte sobre esto, vaya al Consejo Electoral, del Consejo Electoral vaya a la Corte Constitucional, que ya está posesionada, que además celebro que esté posesionada porque yo celebro que haya posesionado a estos integrantes en comparación con los anteriores, que era una vergüenza. Es una corte para que, ellos, sin lugar a dudas, trae esperanzas en este tema. Absolutamente. Sí. Entonces yo estoy seguro que trabajando en esto y no en lo otro, pues no se trata de mirar si es que el voto nulo es o no conveniente, es inconveniente. Lo conveniente es eliminar el Consejo de Participación y esto se puede conseguir a través de una consulta, porque dicen los amigos, vamos a socavar. No. Ahora unámonos, en este momento unámonos para presionar políticamente, mediáticamente, porque se trata también de portales digitales de noticias y de opinión que están bregando por esto. Juntemos los esfuerzos para presionar ahora al presidente Moreno y que en estas elecciones del 24 de marzo se incluya una quinta papeleta. Y que en esta quinta papeleta se hable sobre la posibilidad de eliminar para siempre este consejo que ha institucionalizado la corrupción en el Ecuador. Ahora, y aquí viene una dicotomía, como usted lo plantea, porque ¿cómo es de que al mismo tiempo se plantea la desaparición de un organismo para el cual estamos dando un voto afirmativo, más allá de que este sea un porcentaje X a favor o en contra de X candidato? ¿Cómo salvar esa contradicción jurídica, que es una antinomia que no resiste un análisis? No sé, pienso yo, ¿no? Tal vez podría decir la pregunta, después de 6 meses de vida en el que se liquide todo esto, desaparecerá de derecho este órgano. Sí, ¿Por qué? Porque si no, sería absurdo, ¿no?, que para poner en términos de la vida humana, que al mismo tiempo que se le está dando la partida de nacimiento a una persona, ¿no?, se le diga, y en este momento usted desaparece del mapa. Entonces, más o menos así. Claro. Entonces, podría ser esto que se plantea, de darle un tiempo perentorio para liquidar las cuestiones que tenga, digámoslo así, en trámite, podría ser. Así es. Más o menos, ¿cómo se le dio vida al Consejo Transitorio con una temporalidad, un horizonte fijo? Podría ser una propuesta interesante, ¿no? Se podría agregar un anexo en donde se incluye qué es lo que va a suceder después. Bueno, el Consejo electo podría elegir a las autoridades que están pendientes de elección. Y hay un gravísimo problema si se elige otra vez a correístas. Porque vamos a ver, repito, el voto nulo no va a superar el rango que exige, el umbral que exige el Código de la Democracia. Sí. No va a superar. Como no lo va a superar porque es la sumatoria de todos, eso lo dice claramente el artículo 147, numeral 3. Es decir, ¿cuál sería el porcentaje para que en realidad el voto nulo pueda llegar a nulitar de hecho una elección? Y en este caso el efecto jurídico sería de que esa elección quede inválida, pero el órgano todavía persiste. Verá, lo que yo digo es, los nulos no van a superar el límite que exige, el umbral que exige la ley. Como no va a superar, entonces se va a posesionar, querramos o no, un órgano compuesto por correístas. Porque nosotros hemos cometido el error de fragmentar el voto. Ellos no lo están fragmentando. Ellos ya están hablando de cuáles son sus candidatos y por quiénes votar. Estamos hablando de un grupo político que está bien organizado y que no tenemos que subestimarlo y que todavía tiene entre el 15 y el 18% del electorado. Estamos hablando de que ese 15 o 18% del electorado podría tener consejeros ahora. Y nosotros estamos discutiendo sobre si voto nulo, si sobre no voto nulo. La idea en este momento, Guadalupe y amigos que nos escuchan y que nos ven, es unirnos para evitar el retorno del autoritarismo. Unirnos. Y yo propongo que primero tiremos al tacho de la basura esta propuesta que es peregrina. Segundo, propongamos ya una consulta popular que se incorpore. Tercero, lo que usted acaba de decir, que no es propuesta mía, que la voy a incorporar a mi discurso porque me parece fundamental, que esa consulta popular traiga un anexo en donde se incorpore la necesidad de dar un procedimiento a esta nueva situación de transición excepcional, para que viva este nuevo consejo elegido unos 6 meses, 1 año, no lo sé. Por eso es fundamental la elección, porque si ese consejo es elegido por correístas, el correísmo volverá a gobernar en el Ecuador y la década ganada, la década corrupta, recuperará el poder. Porque aquí hay una arista que vale la pena examinar y que es tal vez la parte en la que concluye todo este enredo
que es el hecho de que es muy importante para tomar decisiones clave en este asunto, el visualizar cuál era el rol estratégico que cumplía este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el diseño de la institucionalidad inspirada en la Constitución del 2008. Porque es muy importante, a ver, la idea era, supuestamente la que animaba esto, que la participación ciudadana debe tener un canal institucional. Y entonces, este es el concepto que anima a esta institucionalidad, a esta arquitectura que se ha creado, ¿no? Y claro, de ahí viene la ficción, porque si la ciudadanía está representada, y la ficción siguiente es de que es la ciudadanía la que ha designado a la función judicial y por ende a los jueces, es la ciudadanía la que ha designado a los superintendentes de compañías, etcétera, etcétera, y por ende a toda esa burocracia de la cual permanentemente el pueblo vive quejándose. Entonces, la pregunta es, ¿por qué o cómo debería visualizarse la participación ciudadana, ¿no?, frente a esta propuesta? ¿Y qué es lo que hay detrás de esta propuesta de que la participación ciudadana quede inserta dentro del Estado? Es una excelente pregunta, Guadalupe, porque me permite a mí promocionar algo sobre lo que he venido trabajando durante los últimos 5 o 7 años, que son los derechos colectivos, los derechos de participación, la protesta, la resistencia. Estoy por publicar un libro sobre el derecho de resistencia y próximamente un libro científico. Y está en proceso de revisión científica también un libro sobre la composición del Consejo de Participación Ciudadana y la estatización de la sociedad civil. La estatización. Entonces, usted me pregunta algo sobre lo que he venido estudiando. Lo voy a resumir porque el tiempo en televisión es muy breve. La ciudadanía se comporta espontáneamente y cuando nosotros le damos un ropaje institucional estatal, estamos estatizando, con el riesgo de que esa participación espontánea se convierta en un apéndice del gobierno de turno. Lo que se tiene que hacer en este momento es desaparecer todas estas formas fascistoides de control de la sociedad civil. Tienen que desaparecer y recuperar el Estado republicano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desaparecer el Consejo de Participación. Algunos abogados me van a decir, pero estás modificando la estructura fundamental del Estado. No, porque el Consejo de Participación es un órgano de la función de control y transparencia. Entonces no se está modificando la estructura fundamental del Estado porque esa función se mantiene. No hay que convocar a una constituyente para reformar la Constitución, no. Ese órgano desaparece. Y, bueno, habrá que reconfigurar esta función, quitándole, por supuesto, todas las funciones y devolviéndole a la ciudadanía el protagonismo que le corresponde, a los colegios de profesionales el protagonismo que le corresponde, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones profesionales, a las organizaciones de jubilados. Es decir, recuperar el tejido de la organización, de la sociedad, ¿no? Y aquí hay una cosa importante que usted acaba de tocar. Usted dijo estas formas fascistoides. Es importante, y a veces es uno de los problemas que nosotros tenemos recurrentemente, que nuestra memoria colectiva siempre nos traiciona. Olvidamos con mucha facilidad experiencias que nos parecen nuevas, novedosas, cuando ya son reediciones de cosas del pasado. Y aquí hay que recordar que Benito Mussolini le dio justamente esa tónica de incorporación fascistoide, bien lo dice usted, fascista en este caso, porque es precisamente el fascismo donde nació eso, ¿no? Una incorporación de la ciudadanía a una función estatal. Recordemos que él utilizó a la ciudadanía organizada, ¿no?, en la represión del resto de la sociedad civil. Y aquí me asalta una duda mayor todavía. Esto tiene que ver también con una proyección que es un poco similar en todos, con las diferencias obviamente de la cultura, del país, del tiempo, etcétera, pero de todas estas sociedades organizadas del siglo XXI, de los estados bajo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay que recordar que uno de los problemas mayores que tienen en este momento es de que hay una enorme cantidad de ciudadanos que están armados,
Dijo el régimen chavista que estaban empoderando a la ciudadanía, y entonces hay más de 1 millón de armas entregadas por el Estado venezolano a la ciudadanía, con el objeto de que esa participación, entre comillas, sea empoderada y responda a los intereses del Estado. Entonces, uno ve que por esta vía de estatizar la participación ciudadana, fácilmente puede llegarse a experimentaciones, que en este caso pues ya es un extremo totalmente grotesco de esa participación, pero que no está lejos de la estructura que aquí se impuso y que ha actuado con las diferencias del caso, pero que van por la misma vía conceptual. Entonces, es importante esto en función de este debate que actualmente nos trae la coyuntura electoral, ¿no? ¿Debe o no debe subsistir? Es decir, más allá que el voto positivo, el voto nulo, el voto blanco, está la discusión de la arquitectura del Estado, en la cual este Consejo de Participación Ciudadana, como bien lo ha definido Gabriel, cumple un rol que proviene de una raíz fascista. Así es. ¿No? Entonces, con esa conclusión terrible y la reflexión que deben hacer ustedes sobre este tema para en el horizonte más breve posible asumir una actitud colectiva ciudadana, porque el tiempo vuela, las elecciones son el 24 de marzo, tomar una definición frente a eso tan grave para el país. Yo creo que de las elecciones venideras, ¿no?, la parte medular es precisamente esta. Ya sabremos después qué suerte corren las alcaldías y las prefecturas. Es una elección local que en definitiva modificará un poco el mapa electoral, pero no el tema básico, que es la conceptualización del Estado que queremos para el futuro de la democracia. Muchísimas gracias a Gabriel. A ustedes, muchas gracias. Esperamos tenerlo aquí para continuar viendo estos terribles temas que nos aquejan, y gracias a ustedes por la compañía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.